tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar un poco sobre la mecánica de sincro. En el video vamos a hablar sobre las características de la mecánica, cómo se lleva a cabo, algunos problemas que tiene la mecánica, los monstruos de sincro, los tuners, qué podríamos hacer para poder corregir esto y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. La mecánica de sincro fue implementada al juego en el año 2008 con el lanzamiento del set de Duelist Genesis. Este set entregó las primeras cartas de sincro y de tuner, entregó monstruos de sincro emblemáticos como el Stardust Dragon, el Red Dragon Arcfiend o Gojo Guardian, simplemente por mencionar algunos. Las cartas de sincro son de color blanco y al inicio del juego se encuentran boca abajo en el extra deck. Solo para poder tener los conceptos más esenciales para la mecánica de sincro, para poder llevar a cabo esta necesitamos un monstruo tuner y uno o más monstruos no tuner. Algunos monstruos van a requerir algunos aspectos mucho más específicos, pero idealmente empezamos con esto. Para poder llevar a cabo esta invocación vamos a tener que revisar en el extra deck nuestros mismos monstruos de sincro que nos van a estar mencionando estos mismos requerimientos, y la suma de los niveles de los monstruos tanto del tuner como el no tuner tienen que ser exactamente el nivel del monstruo de sincro que queremos invocar. Después vamos a estar enviando estos monstruos del campo al cementerio y luego vamos a poner el monstruo de sincro desde nuestro extra deck boca arriba en el campo. Idealmente las cartas que utilizamos como material de sincro deben de estar cayendo al cementerio. No obstante, si hay algún efecto activo que por alguna razón acabe removiendo, como lo es Macrocosmos, estas cartas se van a ir removidas y todavía podemos llevar a cabo la misma invocación. También vale la pena mencionar que para la invocación de sincro podemos estar utilizando tokens y monstruos de trampa. Para poder tener mucha más información sobre cómo se lleva a cabo la misma mecánica de sincro, les recomiendo que le echen un vistazo al video dedicado a cómo se hacen todas las invocaciones. No obstante, considerando que tuvimos hace un año el cambio de reglas, vamos a actualizar este dentro de muy poco tiempo. Habiendo mencionado los conceptos básicos de la mecánica de sincro, vamos a estar explicando el por qué tiene tantos problemas, por qué los jugadores no han utilizado esta mecánica durante mucho tiempo, por qué la mecánica de Link es mucho más popular y de hecho es mucho más simple. Todo esto con el afán de que podamos estar encontrando los problemas y podamos estar viendo cómo se van a estar orientando las cartas para el futuro. Los problemas de los sincros están precisamente en cómo es que fueron diseñados. Incluso tienen el enorme problema de que la invocación por Link es una invocación de sincro pero simplificada en todo aspecto. Vamos a mencionar lo necesario de los sincros, el problema que presentan y cómo es que los Links lo hacen de mucha mejor forma. Lo primero es que los monstruos de sincro piden uno o varios, dependiendo la carta, monstruos tuner y no tuner. Este acaba siendo uno de los problemas más graves que tiene la mecánica. Si alguna vez han utilizado un arquetipo que tenga el problema de pilotos y naves, tales como Dragon Maid, Cosmo o los Starry Night, o incluso una carta que requiere un nombre específico para poder funcionar, entonces saben el problema. La dependencia de dos cartas diferentes, o dicho de otra forma, de características específicas, es lo que acaba complicando, al punto de que podríamos tener 5 monstruos en el campo, pero si todos los monstruos son del mismo tipo, es decir, todos son tuner o todos son no tuners, entonces no podemos acceder a la jugada de sincro. A diferencia de la mecánica de Link, que muchas veces puede pedir ciertos materiales, dependiendo de la carta pueden ser incluso múltiples, pero hasta ahora solo hemos visto que se pida al menos un tipo de carta, con cartas como Halqifibrax pidiendo al menos un tuner, que es lo más cercano a la invocación de sincro, o con otro tipo de cartas como las Charmer, que piden al menos un monstruo de cierto atributo. Algunos monstruos de sincro requieren aspectos incluso mucho más específicos. Esto se empezó a hacer presente cuando comenzaron a lanzar monstruos un tanto más potentes, y la forma en que quisieron controlarlos era poner requerimientos mucho más específicos. Algunos eran atributos, tipos, tipo de carta, como si es un tuner o incluso un monstruo de sincro, incluso características adicionales como un nombre de arquetipo o un nombre de carta específico como tal. La decisión sobre esto fue buena para el momento, de lo contrario cualquier estrategia podría estar accediendo a los monstruos más potentes que ofrecía el juego, y muchos de estos estaban destinados a arquetipos temáticos. La cosa se hace grave cuando revisamos lo mencionado en el punto anterior. Ya es un problema que se pida un tuner y un no tuner, a veces múltiples, y encima le ponemos requerimientos adicionales, solamente acaba entorpeciendo la invocación de estos. Los Links también tienen algunos requerimientos, pero por simple concepto son mucho más accesibles. Las mayores barreras para los Links acaban siendo requerimientos altos o algunos como de los monstruos Borrel, que deben ser utilizados 3 o más monstruos para la invocación de un Link 4, obligando a tener idealmente un Link 2 para la facilidad de invocación, pero de no ser así acaba siendo un monstruo que exige muchos recursos del campo. No obstante, estos acaban siendo solo cuerpos en campo y no tienen mayores requerimientos. Incluso si quisiéramos traducir el requerimiento que ponen los sincros a un monstruo de Link, podríamos poner el caso hipotético de que el monstruo de Link en cuestión requiere usar un monstruo de Link que haya sido invocado usando ciertos materiales específicos primero, cosa que no sucede, ya lo mencionamos. Lo más que pueda pasar es que pidan alguna característica específica, quizás podría ser incluso el uso de un nombre de un Link específico, pero nada que se le parezca a lo que están exigiendo los sincros. Los sincros deben de sumar los niveles o tener los niveles correctos. Este es otro de los puntos que los detiene de forma importante. Esto se puede mitigar o intentar jugar alrededor de esto de forma simple si solamente utilizamos monstruos tuners y no tuner del mismo nivel en conjunto de monstruos de sincro que siempre estén activos para la invocación. Por ejemplo, en un deck que todos los monstruos son de nivel 3, sean tuners o no tuners, y todos los monstruos de sincro del extra deck sean
sean monstruos de nivel 6, podríamos estar mitigando esto de cierta forma. No obstante, esto todavía acaba presentando algunos problemas. Por ejemplo, la evolución del juego nos entregó la mecánica de Xi y de Link, monstruos que respectivamente no tienen niveles, sino rangos e índices de Link, así que no podemos usarlos para la invocación de sincro, cosa que los monstruos de Link sí pueden. Sean monstruos de niveles, de rangos, de índices diferentes, es mucho más flexible. Sí, tenemos algunos monstruos de Link que piden niveles y o tipos de cartas específicas, pero de nuevo, nada que se le parezca al problema de los sincros. Y este ejemplo mencionado es cuando estamos volcando la construcción a solamente utilizar un nivel de monstruo y un nivel en el extra deck para darle la mayor ventaja al ejemplo. En un deck versátil, en un deck real, veremos la aparición de muchísimos niveles y tipos de cartas diferentes, haciendo muy difícil el poder acceder a dicha invocación. Por último, la falta de viabilidad para acceso de los monstruos de sincro. Esto se acaba conectando de muchas formas con el punto anterior que mencionábamos, que debíamos de tener los niveles correctos, pero el problema no solo se detiene allí, tiene muchísimo que ver con los niveles más populares y con los efectos más potentes que entregan los sincros. Los monstruos de sincro más simples de invocar fueron históricamente los de niveles 6 y 7, pero los monstruos con los efectos más potentes fueron los de nivel 8. Este punto va a quedar mucho más claro cuando hablemos de los problemas de los monstruos tuner, pero para poder realizar la invocación de los monstruos mencionados, los de nivel 8, idealmente podríamos simplemente utilizar un monstruo de nivel 4 tuner y otro de nivel 4 no tuner. No obstante, al momento en el que tenemos la implementación de los sincros, esto no es una tarea fácil. Los monstruos de nivel 4 tuner no existían y para poder llegar a los monstruos de sincro de nivel 8 acaba siendo algo mucho más complicado. Incluso hoy en día, el poder invocar un monstruo de sincro de nivel 8 sin pasos intermedios o cartas muy específicas es algo muy difícil. Considerando los tuners más populares, lo ideal sería ir por un monstruo tuner de nivel entre 1 y 3 y el complemento, que sería un monstruo de nivel entre 5 y 7. Pero es en este punto donde se hace evidente el problema. Los monstruos de nivel 5 son monstruos que idealmente piden un tributo, haciendo que ya en concepto simple no sea tarea fácil. Incluso hoy en día no es algo que cualquier deck pueda lograr, y para ese tiempo se acababan haciendo pasos intermedios, como de ir primero por un monstruo de nivel 6 de sincro, luego utilizar algún extender para poder estar poniendo otro tuner de nivel 2 y por fin estar llegando al monstruo de nivel 8. Para hablar sobre algunos de los problemas que están presentando ahora los monstruos de sincro, no solamente la mecánica, primero vamos a mencionar algunos nombres que seguramente llegaron a utilizar o ver en su momento. Para algunos de estos tenemos al Arcanite Magician, al Black Rose Dragon, al Blackwing Armor Master, Colossal Fighter, los dioses nórdicos, Legendary Six Samurai Shien, Infernity Doom Dragon, Iron Chain Dragon, Young Warrior, Scrap Dragon, Stardust Dragon, Trident Dragon o Lex Saber Orbellum. Todos estos monstruos comparten la característica de que eran cartas a las cuales queríamos poder llegar, poder sentarnos en estos y empezar a avanzar en nuestras jugadas. Esto es bastante evidente cuando vemos efectos de batalla como lo eran de Colossal Fighter, de Iron Chain Dragon o de Lex Saber Orbellum, algunas cartas que ayudaban a que las jugadas fueran mucho más seguras, como el uso del Scrap Dragon destruyendo de forma preventiva una carta, o del Stardust Dragon que permitía protegernos de la destrucción. Mucho de la razón por la cual han quedado muchas de estas cartas olvidadas u obsoletas es que el juego evolucionó y no son cartas tan útiles. La fase de batalla es algo que rara vez llega a ser relevante a menos de que estemos usando un efecto que nos dé mucha ventaja como Gren Mayu o Zeus, o incluso el mismo juego evolucionó al punto en que la destrucción no es ideal y remover, tributar, regresar e interacciones adicionales acaban siendo mucho mejores. Hoy en día los monstruos de sincro utilizados son usualmente pasos intermedios, tienen objetivos que harán mucho más potentes nuestros campos finales, generan alguna ventaja como poder robar o poder encargarse de algún problema rápido, o incluso acaban siendo las cartas en las que queremos acabar, que para la era del juego acaban siendo los negadores o cartas que se meten de formas muy específicas con el juego del rival. Para algunos ejemplos de lo mencionado, para los sincros que son pasos intermedios o que ayudan a que el campo final sea mucho más potente, tenemos algunos como el Stardust Charge Warrior, el Coral Dragon, Fórmula Synchron, Martial Metal Marker, TG Hyper Librarian, que permiten poder extender, robar cartas y en general tener más recursos para jugadas posteriores. Para alguno que ayuda a poder encargarse de amenazas inmediatas a la mitad del combo o que aún pueda darnos algún beneficio, tenemos algunos como Cloud Castle, que para esta era del juego funciona como un extender, el Crocodragon para poder generar ventaja en mano o el Vermilion Dragon Mech para poder lidiar rápidamente con algún problema. Para los monstruos finales son los negadores o los que tienen las interacciones específicas, cartas como el Cypherem Lord Omega o Trishula Dragon of Dice Barrier que irán tras la mano del oponente. Y para los monstruos finales tenemos algunos como Naturia Beast que deja al oponente sin el uso de magias, a la Emancipator Ryzen Dragite que también entrega una negación pero esta está enfocada a magias y trampas, o por último o el Borreload Savage Dragon que acaba siendo una negación universal. Es evidente que el uso de estos monstruos es por el estilo de juego que tenemos hoy en día, pero cuesta trabajo creer que tenemos más de 300 sincros en el juego y que de formato a formato solamente veamos la rotación de algunos cuantos. Otro problema es que el extra deck es la forma en que un deck puede estar incrementando su versatilidad, un segundo deck al cual se puede acceder al momento de jugar para poder estar obteniendo un objetivo específico, sea para poder hacer más fuertes nuestras jugadas o para que podamos resolver algún problema, y desafortunadamente los sincros no ofrecen esto. El concepto de Toolbox se hizo muy popular cuando estuvimos en la era de Xi, monstruos que tenían los mismos requerimientos de invocación siendo dos monstruos del mismo nivel y que se podía acceder a múltiples monstruos que podían
podían ayudarnos a resolver ciertas situaciones. Se requería poner daño en campo, Gagaga Samurai podía atacar 2 veces. El oponente quedó en menos de 800 puntos de vida, Gagaga Cowboy podía acabar el juego. El oponente tiene una carta problemática en campo, Diamond Dire Wolf podía destruirla. Necesitábamos poner un monstruo con mucho ataque rápido en campo, Diamond Crab King o el Utopia de Lightning eran la respuesta. Alguna estrategia que se enfocaba en el uso de magias o trampas, Tornado Dragon se encargaba de esto. Monstruos con protección específica, Silent Honor Arc o Castel podían encargarse de este. Estos son solamente algunos ejemplos, pero que con solamente 2 monstruos de nivel 4 en campo pudiéramos tener acceso a semejante versatilidad ayudaba a que siempre pudiéramos tener la respuesta necesaria. Los Synchros no tienen este tipo de efectos tan variados, o de tenerlos son monstruos que tienen niveles increíblemente diferentes, lo que no les permite tener acceso a este tipo de versatilidad que otros decks sí tienen. El ejemplo que dimos fue para los monstruos de Xyz, pero los monstruos de Link también tienen acceso a este tipo de toolbox e incluso por momentos son mucho más simples de poder obtener. Por último, si bien tenemos monstruos jefes en los cuales podemos y queremos acabar para la mecánica de Synchro, son los que piden inversiones o el uso de cartas demasiado específicas, cosa que cuando vemos las cartas que ofrece la mecánica de Xyz o de Link son mucho más simples de poder invocar, más potentes y en general no hay motivos para querer ir por uno de Synchro cuando podemos estar yendo por uno de estas otras dos mecánicas. La forma más simple de comprobar esto sería comparando algunos de los monstruos de nivel 12 de Synchro, cartas que piden muchísimas especificaciones para poder alcanzarlos, y si los comparamos contra los monstruos de Link 4 que pueden lograr los mismos objetivos y que por muchos momentos de forma mucho más simple, es cuando se nota la discrepancia. Se puede resumir a por qué utilizar tantos recursos y construir el deck de alguna forma tan específica que incluso con esto podría llegar a trabarse y no lograr el objetivo cuando otras mecánicas ofrecen este mismo fin con muchos menos problemas o condiciones. Otro de los problemas que enfrenta la mecánica de Synchro es precisamente de la mano del elemento que abre la invocación de estos mismos, siendo los tuners, y vamos a mencionar algunos desde un concepto muy simple hasta llegando a aspectos que por alguna razón no han sido entregados o que incluso sí tenemos o tuvimos, pero que el juego ha castigado estos por completo. El primer problema es el desequilibrio impresionante que existe entre las cartas que no son tuners y las que sí lo son. Esto lo vamos a acabar conectando con el último punto de lo que hablábamos en el problema de la mecánica, que es la accesibilidad a las cartas para poder llevar a cabo la invocación de Synchro. Habíamos mencionado que lo más simple es utilizar dos monstruos de nivel 4, uno tuner y otro no tuner, pero ¿cómo es la distribución de estas cartas? Vamos a revisarlo. Para los números que estaremos viendo no estamos separando las cartas del extra deck, pero aquí están los números de monstruos que tenemos en el juego actualmente entre los niveles 1 y 4. No estamos considerando si son tuners o no, no consideramos artworks que hacen que se puedan repetir cartas en la lista y algunas cartas de OCG, algunas que nunca fueron importadas o algunas que sabemos que nos llegarán para el futuro pero que todavía no tenemos hoy en día en TCG. En sí, no es importante tener el número exacto, es solamente ver los números en bruto. Podemos ver cierta tendencia a los monstruos de nivel 4. Estos tienen casi la misma cantidad de monstruos así lo comparamos a los monstruos de los niveles entre 1 y 3, lo que habla del claro dominio de los monstruos de nivel 4. De nuevo, esto es cuando estamos viendo todos los monstruos. Para cuando vemos a los monstruos tuners se distribuyen de la siguiente forma. La distribución de tuners es muy buena para los monstruos de niveles 1 a 3 y tienen un excelente equilibrio, pero para los monstruos de nivel 4 es increíblemente baja. Muchas de estas cartas aparecieron después de lo que consideramos el tiempo de la era Synchro, y que en tantos años solo tengamos esos monstruos demuestra otro de los problemas. En simple número en bruto no es viable poder utilizar monstruos de solamente nivel 4 para poder estar accediendo a los monstruos de Synchro de nivel 8. Para otros niveles no hay tanto problema, pero específicamente los de nivel 8, que era el objetivo principal de la mayoría de las estrategias, vemos que sí hay un déficit importante. El siguiente problema está en que los monstruos de tuner realmente no hacen mucho por la mecánica de Synchro. La mayoría de los monstruos de tuner cumplen con eso, tener la característica de ser tuner y nada más. No hacen que las jugadas sean mucho más potentes, no entregan extensiones, no dan inmunidades, efectos adicionales al ser utilizados como materiales de Synchro y efectos parecidos que podrían hacer mucho mejores los campos o la simple invocación de Synchro. No obstante, sí tenemos o hemos tenido cartas tuner que dan tokens, extensiones o son simples de poner en campo. Muchos ayudan a que las jugadas sean más potentes y vamos a mencionar algunas de estas. Tenemos a Gofu de los Blackwing, que se invoca de manera especial e incluso nos da 2 tokens sin utilizar la normal summon. Tenemos a Sting the Cloak, que nos da un token cuando se está yendo al cementerio. Tenemos a Destrudo, que siempre y cuando hay un monstruo de nivel 6 o inferior en el campo podemos poner un tuner en el campo no importa qué. Tenemos a Glow Wolf, que es una increíble extensión por solamente una carta en el tope del deck. Jet Synchron, que también es una extensión desde cementerio tirando una carta de la mano al cementerio. Y por último el Mecha Phantom Beast o Lion, que permite la creación de un token cuando abandona el campo. Estos son muchos de los tuners más potentes que tenemos en el juego y todos comparten la misma característica. Gracias a la ventaja que le dieron en su momento a la mecánica de Link, todas estas cartas están prohibidas actualmente y es bastante obvio el porqué. Cartas que se vuelven en solitario combos y campos gigantescos, degenerados, extensiones injustas y mucho más. Por lo que si bien sí existen las cartas de tuner que pueden darnos beneficios, la mayoría ha sido utilizada por la mecánica de Link y por ende están en la lista. Incluso la misma lista está llena de cartas que no son tuners pero que promueven el uso o la generación de tokens. Cartas como Dandelion, Grinder Golem, Link Cross o el número 42, el Galaxy Tomahawk. Están en la
lista por exactamente la misma razón. Podríamos justificar que los tuners sí tienen potencia y sí tenemos muchos buenos en el juego, pero que estén todos prohibidos debido a la mecánica de Link acaba venciendo el mismo propósito de estas cartas. Todas estas fueron diseñadas para otra era del juego y acabaron pagando por los pecados o usos para los cuales no fueron diseñados, y evidentemente la respuesta tendría que estar en las cartas que sean lanzadas en el futuro, que es un punto del cual hablaremos un poco más en qué podríamos hacer por la mecánica, pero no quita que hoy en día no tenemos acceso a estas cartas precisamente por su uso de la mecánica de Link. Aun si muchos de los problemas que mencionamos se pudieran llegar a solucionar, está el aspecto de que las otras mecánicas entregan mejores resultados, más rápidos y más eficientes. Aún teniendo dos monstruos de niveles iguales, siendo un tuner y otro no tuner, podemos todavía acceder a la mecánica de Xi de cierto rango que seguramente hace lo que estamos buscando. Para la mecánica de Link tenemos el toolbox a través de los monstruos Nightmare y otros monstruos adicionales que no se fijan en nivel, tipo de carta, si es un tuner, si no lo es. Los requerimientos de los links se mantienen en un nivel simple de solamente pedir que no se repitan nombres. Sí, muchos de estos tienen un costo, pero es a cambio de la facilidad de obtenerlos, cosa que los sincros no hacen, pero sí tienen todos los problemas que ya mencionamos. La mecánica de sincro requiere que se le ponga mucha atención y que se haga una revolución con estos. Afortunadamente sabemos que se puede lograr, pero tendrá que ser a través de muchísimas cartas o defectos y restricciones muy puntuales. Como evidencia de que se puede cambiar o revolucionar el concepto de una mecánica, vamos a hablar un poco de cómo otras mecánicas, específicamente la de fusión, ritual y de tributo, han podido mitigar sus problemas e incluso por momentos volverse competitivos. Para la invocación de fusión se ha facilitado en múltiples aspectos. Tenemos buscadores para muchas de sus cartas que piden una fusión, han sido entregadas muchas cartas que generan un +1 y en el proceso la búsqueda de muchos elementos que necesitamos para la invocación de fusión. Podemos jugar sobre los requerimientos de esta mecánica utilizando materiales en mano, campo, a veces cementerio, incluso a veces poder utilizar materiales del deck o incluso del campo o del cementerio rival. Otras no son invocaciones de fusión, pero podemos usar ciertas cartas para acceder a monstruos de estos tipos, como lo son los Masked Hero, evolucionando desde un concepto en el que se necesitaban dos nombres específicos y una magia que pudiera permitir acceder a esta invocación, a llegar al punto de que prácticamente todas las piezas involucradas en esta invocación puede generarnos beneficio de alguna forma. La mecánica de ritual pudo tener su brillo aún con sus increíbles requerimientos. Hoy en día tienen una increíble capacidad de búsqueda, con cartas como Preparation of Rites, Pre-Preparation of Rites, monstruos que pueden buscar los monstruos de ritual y las magias de ritual, monstruos de ritual que tienen efectos y no solamente son ladrillos en mano. Incluso en años recientes vimos la evolución de mucho de esto a través de los Incantation o los Drytron, que tomaron conceptos de que siempre y cuando tengamos una pieza en mano podemos buscar la faltante e incluso en el proceso poner los tributos necesarios en campo. Esto por la parte de los Incantation. Por la parte de los Drytron tomaron un giro de lo más interesante considerando el ataque y no el nivel para esta invocación, e incluso ya vimos experimentos de invocar por ritual desde el deck, que parece ser la frontera final de esta mecánica, o al menos para el futuro próximo. Y por último tenemos los decks de tributo, que incluso han sorprendido que han podido ser meta con elementos como poder tributar monstruos del oponente, monstruos que permiten generar una invocación por tributo de forma adicional, monstruos que pueden invocarse tributando magias y trampas, y muchas magias y trampas que apoyan la misma mecánica de tributo. Si estas tres mecánicas, que incluso en muchos aspectos están mucho más limitadas, como solamente tener una normal summon por turno, o que todas las piezas las debemos de tener en mano antes de siquiera pensar en una jugada, pudieron volverse competitivas, entonces aún con la tarea titánica que parece ser la invocación de sincro, hay mucho que se puede hacer para el futuro. Sobre cómo es que se podría mejorar la mecánica de sincro, se han propuesto muchísimas formas y también ya hemos visto que se han empezado a dar los pasos en la dirección correcta. Vamos a hablar sobre algunas de estas propuestas. Para poder decantarse por los sincros, tendríamos que tener monstruos de sincro con requerimiento simple, es decir, deben ser lo más simples de poder invocar. Tienen que tener el requerimiento simple de un tuner y de uno o no más no tuners para que cualquier deck pueda utilizarlos, sin requerimientos que pudieran entorpecer el uso de estos. Asimismo, uno de los grandes problemas que mencionamos es que no tienen acceso a un toolbox, y para esto se han propuesto dos grandes opciones. Uno es que se entregue un sincro desde nivel 2 hasta 8 o 9 que tenga un efecto específico. Por ejemplo, entregar un efecto que destruya magias o trampas, y debe ser uno para nivel 2, para nivel 3, así hasta llegar hasta nivel 8 o 9. Así cualquier jugador tendría acceso a los efectos incluso más simples. El problema de esto es que incluso creando unos 4 o 5 efectos para este toolbox, se acabarían entregando entre 7 y 8 cartas por cada uno de los efectos, provocando la creación de demasiadas cartas cuando fácilmente se puede acceder a la invocación de Link o de Xi si es que se está buscando dicho efecto. La otra propuesta es que se entregara un tuner que pudiera modular su nivel de forma simple. Se ha dicho mucho de esto, que tenga un efecto como el del PSI Reflector de poder aumentar sus niveles hasta poder estar accediendo a los monstruos que estamos buscando, pero sin el requerimiento de cartas como de modo de asalto, que con el simple hecho de estar en el campo y poner una buena restricción pueda tener acceso a semejante poder. Algo que acaba siendo muy evidente, que ya tienen muchas de las cartas que mencionaremos, pero que con los problemas que revisamos es algo obvio de que se debe de implementar, es que las cartas de apoyo asincro que se entreguen de ahora en adelante deben de tener la restricción de que no se pueden usar sus interacciones para la mecánica de Link, o que solamente se puede invocar de forma especial desde el extra deck monstruos de sincro y similares por el resto del turno, o incluso para el turno en que se intentó utilizar dicho efecto. Esto para evitar que tengan el destino de muchas cartas que están en la
la lista que fueron diseñadas en un principio para la mecánica de sincro, pero que los Lynx acabaron abusando de estas y provocando los mismos golpes. La evidencia de que los sincros actualmente están en un estado obsoleto y que también se ha notado que la mecánica está en una situación precaria es la evidencia de la creación de cartas increíblemente potentes, como Junk Speeder o una carta que aparece en Dawn of Majesty, siendo el Synchro Overtake. Por la parte de Speeder, es una carta que fue entregada hace unos 3 o 4 años, que de poder resolver permite generar un +5, invocando múltiples monstruos y nombres diferentes desde el deck. Por la parte de Overtake, revelando un monstruo de sincro en el extra deck, permite o añadir uno de esos materiales a la mano o invocarlo de forma especial al campo. Estos efectos son tremendos por múltiples motivos, y ambos tienen la restricción de que no se puede acceder a otra mecánica del extra deck para el turno que activamos esa carta. Estos dos efectos son unos que hace unos años el poder pensar que se entregaría algo así era una locura por completo, pero el hecho de que existan estos efectos hoy en día demuestra lo atrasada que está la mecánica, y aún con esto, si no se pone en el mapa la mecánica de sincro, se seguirán entregando más y más cartas. Pueden ser arquetipos enteros o soporte genérico, pero lo seguirán haciendo hasta corregir esto. Tomará un tiempo, pero los sincros podrían llegar a ver nuevos días de gloria. Ya tenemos cartas en el juego que prometen muchísimo, pero estas dos cartas que acabamos de mencionar no podrían corregir 10 años de pecados. Aún hay mucho camino por recorrer, pero en definitiva son pasos en la dirección correcta. Son efectos formidables, pero con las restricciones necesarias para evitar que esto se salga de control, o de hacerlo que se quede en la mecánica de sincro. Para notas y comentarios finales, no es en realidad una sorpresa con todo lo que hemos hablado del por qué la mecánica de sincro se ha quedado muy atrás. Incluso esto vamos a tener que estar agregando lo que sucedió hace 3 años, cuando fueron implementadas todas las cartas de Link. En su momento, todas las cartas que se estaban basando en poder invocar del extra deck tanto como les fuera posible, específicamente los decks de sincro, se vieron obligados, al igual que muchos otros decks que teníamos para ese tiempo, a que primero tenían que estar utilizando valiosos recursos para poder estar generando las flechas de Link, y luego se podían estar orientando a la invocación de los monstruos. Esto incluso fue tan severo que no vimos ningún deck de sincro que pudiera resaltar en la misma era de Link, y este castigo a la mecánica de hecho también fue tan grave que muchos jugadores acabaron abandonando el juego. Hace muchísimos años que no vemos una estrategia que esté completamente orientada a la invocación de sincro que esté en el juego competitivo. Debido a la naturaleza de la mecánica, casi todas las estrategias de sincro se están enfocando en poder utilizar todos sus recursos para poder poner un monstruo jefe en el campo. Estos monstruos jefes son formidables, tienen cuerpos gigantescos, pueden ganar el juego en un turno, pueden dar negaciones y mucho más. El gran problema es que se utilizan tantos recursos para solamente poner un monstruo con esta característica, y esta característica es algo que prácticamente cualquier deck hoy en día puede estar generando, e incluso se necesitan presentar múltiples monstruos con estas características para siquiera poder presentar un campo sólido, o en caso de que se estén enfrentando a esto, tienen que poder fácilmente pasar encima sobre uno o dos de estos monstruos. Cualquier deck que no tenga esta capacidad no tiene futuro. Otro aspecto que no le ayuda es que gracias a la evolución del mismo juego, ahora tenemos cartas de side deck increíblemente potentes. Aun cuando el plan del deck de sincro puede estar funcionando y pueda no solamente dejar un monstruo gigantesco, un monstruo de consideración en el campo, sino que pueda estar dejando 2 o 3, tenemos cartas en prácticamente cualquier side deck que pueden estar frenando pueden desactivar los campos o pueden destrozarlos en el proceso. Cartas como Dark Ruler No More o Forbidden Droplets pueden desactivar estos monstruos y el oponente puede estar haciendo sus planes no importa qué, o incluso cuando se están construyendo los campos de sincro, cartas como Nibiru acaban deshaciendo los campos antes de que siquiera se puedan poner las negaciones. No me sorprendería que con nuevas cartas, con jugadores dedicados para el futuro, pudiéramos estar encontrando la forma de poder poner un monstruo de sincro que nos pueda dar una negación, tal y como están haciendo muchos decks que tenemos hoy en día, y después empezar a poder invocar tantos monstruos de sincro como nos sea posible. Para abril de 2020 tuvimos de nuevo el cambio de reglas, con lo que se acabó liberando el potencial por completo de la mecánica de sincro. No obstante, no podemos obviar lo increíblemente potentes y por algunos puntos degenerados que han sido muchos decks competitivos, y aun cuando la mecánica de sincro ahora tiene nuevos aliados y sus campos son muy potentes, o al menos son mucho más potentes de lo que teníamos hace 4 o 5 años, no se puede comparar a lo que está ofreciendo el meta. Cuando se implementó la mecánica de sincro, implementó un antes y después muy importante para muchos jugadores. También fue un momento de tiempo en el cual muchísimos jugadores se acabaron uniendo al juego, por lo cual esta mecánica es muy querida específicamente por jugadores viejos, y el hecho de que no hayan tenido relevancia en tantos años es algo grave, pero que ya se está corrigiendo. Ya mencioné un poco de que incluso otras mecánicas que estaban en una situación mucho peor pudieron tener relevancia competitiva, y por esto mismo tengo altas esperanzas para lo que sucederá con los sincros en el futuro. Lejos de ser una crítica a la mecánica, es simplemente poder estar mostrando con lógica y hechos el por qué la mecánica de sincro está tan atrasada. Tenemos para el futuro el lanzamiento del Dawn of Majesty, un set que está orientado a poder dar cartas de apoyo a esta misma estrategia, tal y como lo hizo Savage Strike en su tiempo cuando estuvimos en la era Link. Y si bien, como ya lo mencionamos, años y años de pecados y carencias no van a ser corregidos rápidamente con solamente un año de cartas, un año de apoyos, muy seguramente vamos a ver cómo poco a poco se empiezan a lanzar las cartas que puedan empujar a los sincros a la dirección correcta. Será muy interesante ver si se van a seguir lanzando cartas en solitario, si se va a lanzar un motor o incluso un arquetipo que pueda estar corrigiendo estos problemas que ya mencionamos, que pueda tener las restricciones correctas, que pueda tener suficientemente potencia para poder entrar al juego competitivo. La mecánica de sincro es una de las más queridas y tenemos suficiente evidencia, y ya dimos algunos puntos de cómo podría volver a vieja gloria.
Por mi parte estoy muy ansioso de ver cuáles son las cartas que van a ser entregadas para que puedan hacer esta mecánica mucho más potente y que podamos ver varios decks para el futuro competitivo del juego. Quizás no siendo a la cabeza del meta, pero que sí tengan un nivel de poder como para poder quedar en la burbuja o que siempre sean considerados una amenaza y que por ende los jugadores disfruten de utilizarlos y que los otros jugadores siempre tengan que estar con cuidado de estos. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué piensan de todo lo expuesto en el video. ¿Están de acuerdo? ¿No lo están? ¿Qué otros factores hicieron falta de mencionar del por qué la mecánica de sincro está actualmente ausente? ¿Y qué cartas y efectos creen que se deban de entregar para poder estar empujando la mecánica en general y poderlos llevar a un futuro mucho más prometedor? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.